Seguimos con este conversatorio que reúne en este caso a expertos, académicos, y para esta segunda oportunidad estamos con Napoleón de la Rosa Peinado, quien ha sido en este caso un experto que nos ha permitido señalar algunos aspectos de orden económico a partir de la experiencia que ha tenido como investigador. Eh, También en este caso pues, de Fundesarrollo, también fue gerente de la ANDI, estuvo vinculado como subdirector de la Caja de Compensación de Cartagena y actualmente es empresario. Resaltar que Napoleón es economista y tiene una maestría en Economía, Ingeniería Industrial y un MBA. Y bueno, Napoleón, bienvenido y muchas gracias realmente por este espacio y por ir generando también un diálogo que nos permita construir entre todos soluciones para la ciudad. Soluciones desde esa mirada que tú nos vas a plantear hoy, de una perspectiva económica que nos va a permitir también ver cómo podemos afrontar mejor todo este impacto que va a dejar el COVID-19. Bienvenido, Napoleón. Muy buenos días, Paola. Un saludo para ti, para toda la comunidad que te acompaña en el Centro de Pensamiento y muy contento de estar acompañándote en esta mañana. Ojalá te pueda aportar algunas ideas que puedan servir para ver cómo dilucidamos y analizamos esta situación tan complicada que tenemos a nivel local, nacional y mundial. Sí, bueno, y la primera pregunta, Napoleón, cuéntanos cómo ha sido esa experiencia del confinamiento, cómo has vivido también esa cuarentena. Bueno, yo creo que uno no está preparado para este tipo de cuarentenas. Eh, eh, pues con mucha creatividad aprovecho para trabajar desde la casa lo que se pueda. Hay algunas actividades que no se pueden trabajar desde la casa. Compartiendo en familia, leyendo, interactuando socialmente con algunos grupos, virtualmente. Y muy a la expectativa de cómo va el país referente a la pandemia. A veces a uno le entra la ansiedad de cuántos casos habrá hoy, cuántas muertes, se compara con otros países. Y bueno, orar mucho y pedirle mucho a Dios que esto pase lo más pronto posible. Muy bien, muchas gracias, Napoleón. La verdad es que no es nada fácil. Por todo esto que estamos pasando, nos ha cambiado los modelos de vida, nos ha cambiado todo, ¿cierto? Hasta esa forma de comunicarnos. Y bueno, gracias a Dios tenemos esta plataforma que nos va a permitir conocer también esas visiones, esas opiniones de cara a esto que estamos viviendo y que nos lleva a unirnos más que nunca, porque de esta salimos adelante pues juntos si todos somos disciplinados y todos también cumplimos con esa cuarentena. Entonces, bueno, yo creo que no ha sido fácil para nadie. Vamos entonces a empezar con este diálogo, con este compartir frente a tus opiniones de cómo ha sido o cómo crees que en este caso esta pandemia va a afectar a la economía de nuestro país. Y identificando, por supuesto, también esos modelos económicos que tenemos actualmente. Sí, definitivamente el impacto, Paola, ya lo estamos sintiendo. Ya lo estamos sintiendo. Lo que a nivel económico, los que hemos tenido la oportunidad de estudiar algún tipo de teoría económica, vemos que va a haber un antes y un después de cómo funcionan los sistemas económicos a nivel nacional e internacional. Yo te voy a mostrar una gráfica de cómo han sido esos shocks que ha tenido el mundo. Primero mirar a nivel mundial y cómo vamos aterrizando en Colombia y en Cartagena. Cómo ha sido el shock voy a abrir una gráfica, no sé si la puedes ver. ¿Se puede ver la gráfica? ¿Sí? Perfectamente, sí. Muchas Okay. gracias.
Empecemos por algunas pandemias, Paola. Ha habido varias pandemias a nivel histórico que han hecho que la economía tenga como una sacudida muy grande, donde ha habido muertes, donde ha habido tragedia, y después viene un renacer, pero esos renacer son un poco lentos. Y al final, el ser humano, como un ser resistente, se repone. La peste bubónica en el siglo XVI, en el siglo XIV, perdón, todos sabemos, prácticamente mató a la mitad de la población de Europa. Hay una gripa que fue la gripa del cerdo, ha sido narrada por los cronistas españoles en muchas oportunidades, que fue la que destruyó gran parte de los nativos en el Nuevo Mundo. Acompañado con la viruela y sarampión, algunos cronistas dicen que murieron casi 50 millones de habitantes en lo que hoy es México. La gripa española, después de la Segunda Guerra Mundial, más de 40 millones de personas. Y una más reciente que es la H1N1, que se dio en el siglo XXI en Estados Unidos y México. Ahora, tanto la primera como la segunda, no se tiene tanta información de la magnitud de las pérdidas económicas a nivel mundial. Sin embargo, la gripa española tuvo un problema que estuvo entre la Primera Guerra Mundial y después la Gran Depresión. Así que hubo prácticamente dos décadas muy fatídicas para el mundo. Y ahora miremos esta gráfica que ha pasado del 95 al 2020, con algunos choques que ha tenido la economía. Esta gráfica que ustedes ven acá, esta línea es, la que tú ves acá, Paola, es el crecimiento del PIB mundial, el Producto Interno Bruto a nivel mundial. Y una primera crisis del 95 para acá fue en el 97, una crisis de monedas a nivel mundial, de unas devaluaciones bastante altas, sobre todo en el sureste asiático y otras en Latinoamérica. Eso hizo que el crecimiento del Producto Interno Bruto mundial pasara de más de 3 puntos a un poco más de 2 puntos, pero un crecimiento se decrece, pero se mantiene un crecimiento positivo. Luego, entre el año 2000 y 2001, hubo dos choques fuertes económicos, que es la crisis de las dot-com, de las empresas de tecnología, cuyas acciones se vinieron al piso, y septiembre 11, ¿cierto? Después, Correcto. hay una aparente calma entre los años 2002 al 2008, donde se creció entre un 2 y un 4%, jalonado principalmente por China. China viene jalonando el mundo desde hace muchos años. Y viene la crisis financiera del 2009, donde ahí sí el mundo ya no crece, sino decrece a más de un 2%. Luego viene una subida, los precios del petróleo se empiezan a disparar en gran parte y el mundo empieza a crecer. Pero nos encontramos en esta situación, si tú alcanzas a ver la gráfica aquí abajo, no sé si la foto la dejan ver, pero esta puntica que vemos acá roja, estamos viendo que es el choque de la pandemia del COVID. Y el problema está en que algunas estimaciones nos dicen que el decrecimiento va a ser del 2% hoy, pero muy posible va a ser entre el 3 y el 4% como mínimo, porque todavía no hemos llegado al pico de la pandemia en muchos países. Entonces, si tuvimos como mundo, como sociedad, una crisis financiera donde hubo rescates en la zona euro y hubo rescates económicos del gobierno también en Estados Unidos, y estamos en la mitad de la pandemia, imagínate que no hemos podido terminar con esta pandemia y ya estamos decreciendo. Entonces, este es el panorama que tenemos en algunos choques que se han visto a nivel internacional. Es ¿Tú muy crees probable. que de acuerdo a esa gráfica, entonces el porcentaje o la caída que vamos a tener está aproximadamente en cuánto?
Pues toca tener muchos datos para estimar en tiempo real, Paola, pero definitivamente va a ser mucho mayor que la crisis financiera del 2009, porque fue una crisis financiera, pero en Correcto. medio de todo el sector real diferente, todo el sector real no financiero, medianamente seguían dando. El problema es que hoy hay una crisis financiera y hay unos sectores que están parados, por no decir todos. Y miremos qué Sí. va a pasar miremos la otra gráfica. Estas son unos datos que tengo, Paola, de cómo ha sido el comportamiento de los últimos brotes, sobre todo de los más recientes. Miremos acá el SARS, cuya fecha fue 2003, tuvo 774 muertes nada más. Pero miremos las pérdidas, 54 mil millones de pesos. Perdón, de dólares. Esta es fuente de Organización Mundial de la Salud. Ujú. H1N1, perdón, la SARS, pues todos sabemos que se dio en China en el año 2003. La H1N1, que se dio en el 2010 y parte del 2009, según las estadísticas oficiales de la Organización Mundial del Comercio, fueron casi 19.000 muertes, con unas pérdidas económicas de 45.000 millones. Se dio en Estados Unidos y México. El ébola, entre 2014 y 2015, 11.325 muertes y más de 54.000 millones de dólares en África. Pero aquí viene lo complejo. Sí, ya estoy ¿Qué viendo, pasa de con el hecho, que COVID? el radio de Cuando, acción claro, es el el mundo, radio de ¿no? acción es mundial, pero hay una cosa que es peor. Si tú miras el SARS, como 774 muertes, y mira las pérdidas que tiene económicas, y mira el H1N1, muchísimas más muertes, pero las pérdidas económicas pues no fueran tan altas como la del SARS, por Sí, una razón, entre otras, China. China es la fábrica del mundo, mientras que la H1N1 se localizó entre México y Estados Unidos, pues se pudo como neutralizar la oferta y la demanda ahí eventualmente, cuando Estados Unidos no es la fábrica del mundo, es una demanda importante a nivel regional, porque otros estados no fueron contaminados con ese H1N1. Pero el SARS hizo que parte de China se parara por un tiempo. Y mira las pérdidas, porque estas pérdidas no solamente en China, sino solamente es a nivel mundial, según la Organización Mundial de Comercio. Entonces, ¿qué va a pasar con el COVID cuando tenemos hoy 82.000 muertes, perdón, 82.000 muertes, y cuyo epicentro fue China? El radio de acción es a nivel mundial, donde la fábrica del mundo, porque recordemos, la fábrica del mundo es China. Tú haces un pedido hoy, Paola, a China y nadie te lo puede suministrar. De todo tipo. Desde el vaso plástico chiquito al juguete lámparas, pequeño, iluminación, todo. materiales de construcción, Correcto. materiales médicos, y eso hace que al romperse esa cadena de suministro, las pérdidas siguen siendo muy mayores. ¿Qué quiere decir? Por eso es que yo pongo aquí NA, porque no tengo la capacidad para poder estimar, habrá que hacer un estudio bastante detallado, de cuánto van a ser las pérdidas de esto. Cuando vamos en 82.000 ayer de muertes. Entonces es algo preocupante porque ya es una pandemia a nivel mundial donde prácticamente China, vale la pena tener en cuenta que China, el Producto Interno Bruto Industrial en China pesa entre un 45 y un 50%. Pesa mucho todavía. Pero gran parte de eso se dedica a la exportación. Sí. Entonces, al estar todo parado, todo se complica. Tú acabas de decir algo muy importante y es, sí, de hecho, la representatividad que tiene
el Producto Interno Bruto en la China. En el caso de nosotros, pues de nuestra región Caribe colombiana, y especialmente vamos a hablar de Bolívar, que tiene una representatividad del 3,6% aproximadamente al PIB nacional. Digamos que es importante, tiene un peso que vale la pena mencionarlo, porque bueno, aquí también hay distintas apuestas productivas importantes relacionadas con la logística, con el turismo, que suman a ese también Producto Interno Bruto. Entonces, me gustaría también, Napoleón, listo, este es un panorama mundial. Ahora, ¿cómo estamos viendo ese panorama nacional y, por supuesto, local? ¿Cómo lo ves tú? Claro, ahorita viene el tema local y nacional, perdón, nacional y local. El problema, Paola, está en que uno lo que está sintiendo es que cuando tú haces una encuesta, Paola, y sería interesante hablar con la Cámara de Comercio en algún momento, de cómo hacer una encuesta de la interdependencia que se tiene de productos. Vuelvo al tema de China, vuelvo al tema de China. Uh-huh. De productos y de suministros. Vete por toda la Pero Heredia, vete por el bosque, vete por incluso algunos sectores de Basurto, vete por algunos centros comerciales. Yo te aseguro que más del 70% de los productos son chinos. Entonces, el problema es cuando si la gente no tiene plata para comprar, porque la van despidiendo los empleos y la economía se para, pero tampoco vas a tener que suministrar porque ya no te están marcando, no te están mandando desde el punto de vista logístico productos chinos para consumo, ya sea masivo o consumo particular. Estamos en un hueco, ¿ok? Entonces, lo que está pasando a nivel local es que en una economía donde tenemos un PIB industrial muy enfocado a la exportación de commodities, no nos olvidemos que si uno mira Reficar y otras empresas de Mamonal, prácticamente el PIB industrial es muy grande, pero son commodities, son resinas plásticas, son gasolina, son otro tipo de artículos de petroquímicos básicos, pero son bajos la industria manufacturera ya, entre comillas, manufacturada, que lo puedes ofrecer al cliente directamente. Entonces, nuestro PIB va a sufrir mucho, porque también tenemos una economía informal. Entonces, lo que está pasando en China, porque Colombia y Cartagena es una economía relativamente abierta, vamos a empezar a sentir cómo nuestra capacidad de compra se va a venir disminuyendo en la medida que esos establecimientos que comercializan, y somos grandes comercializadores de productos importados, al no tener que vender o al tener inventarios represados, no van a poder venderlos a los precios anteriores. Y no, si nadie les compra, van a tener que salir de personas. Eso les está pasando a algunos empresarios y va a seguir pasando. Entonces, esa es la situación. Nuestro PIB a nivel, tú decías, Bolívar está pesando entre un 3 y un 4%. Obviamente, si nosotros aislamos lo que es el enfoque de refinería y el enfoque de estas grandes industrias, pues nuestro PIB sería, yo te diría que 1,5, por decirte mucho. Entonces, lo que hay es que ver, enfocarnos en analizar ese 1,5, ese 2%, cómo se está comportando mensualmente referente a estos choques económicos que estamos viendo, que son bastante. Muy bien. Precisamente de ese modelo que tenemos económico y la afectación que de hecho sufre producto de esta globalización, porque hoy en día algo, sí, que se originó en la China, pues como desde el punto de vista de salud, de sanidad, pues también refleja acá y también está, en este caso, pues tiene también esa influencia en nuestra economía y en nuestro modo de vivir y que de hecho nos lleva
a generar unas reflexiones muy, muy importantes. La siguiente es, bueno, ¿cómo ves tú también ese tema de la economía o cómo ves la economía nacional, regional? Y también en este caso, ¿qué soluciones pudiéramos llegar a plantear frente a esa? Ya estamos viendo a través de esos gráficos que tú nos muestras que va a haber una caída. Si bien no hay datos, pues para nadie es un secreto que va a haber una caída por lo que ha representado, por el impacto producto de esa globalización que ha tenido en los distintos países en el mundo. Entonces, queremos ver en este caso, teniendo en cuenta pues nuestra economía nacional, nuestra economía también local, pues cuáles son esas recomendaciones que en este caso, Napoleón, tú también, desde tu experticia, pudiéramos llegar a plantear. Sí, hay unas recomendaciones muy puntuales, Paola, que se han venido debatiendo, pero yo pienso que hay que ser demasiado agresivos esta vez, tanto a nivel local como a nivel nacional. Empecemos por el nivel nacional. Hay una situación que es la salud económica, que la salud económica la han hablado los expertos, aplanar la curva de contagios, mantener la distanciamiento social. Hay que fortalecer la infraestructura en salud, en hospitales, pero con métodos constructivos muy rápidos. Testear a la mayor cantidad de personas posible. Y hay que simular con inteligencia artificial las probabilidades de contagio porque este virus no se va a ir. Hay que simular constantemente los diferentes escenarios que va a pasar, que van a pasar antes de que se encuentre la vacuna. Ahora, sí, definitivamente para salir en región, para salir, ¿qué es lo que nos interesa? Tenemos que pensar en región. Yo considero, Paola, que definitivamente a nivel distrital, el distrito debe inmediatamente, y te lo digo por la experiencia que tuve como secretaria de Hacienda, el distrito inmediatamente debe hacer unos traslados presupuestales. Traslados presupuestales de el presupuesto que se construyó para 2020 prácticamente va a ser inaplicable, porque la realidad económica y social que nos presentó este COVID es otra. Así que si diferentes secretarías tenían pensado hacer X, Y o Z con ese presupuesto, pues ya hay que repensar totalmente todo. Y en pleno plan de desarrollo. Total. Así que el distrito, vía traslados presupuestales, aprobados por el Consejo, porque recuerda que legalmente esos traslados presupuestales no los puede hacer el alcalde sí porque sí. Por ejemplo, el alcalde, así sea que quiere pasar, voy a pasar de la Secretaría de Participación Ciudadana a la Secretaría de Salud 10.000 millones de pesos. No lo puede hacer. Tiene que ir al Consejo para que él presente ese proyecto de acuerdo y el Consejo lo apruebe. Entonces, tiene que haber un acuerdo integral de traslados presupuestales, enfocados en... Napoleón, a eso súmale que el distrito pues tiene embargadas, tiene unos embargos muy altos, ¿no? Y que tiene unas complejidades también desde ese punto de vista. Claro, pero eso, ahorita hablamos de temas de caja. Ahorita hablamos de temas de caja que son los Muy embargos. bien, Yo me refiero, es como el ordenamiento, Paola, para presupuestalmente enfocar la correcto, estrategia de ahí. Ya miramos correcto. en la caja. Entonces, si el distrito a nivel de inversión y a nivel de gasto tiene unos recursos a nivel presupuestal, valga la redundancia, que debiera atomizar inmediatamente en traslados presupuestales que se enfoquen en disminuir la pandemia, tener los recursos líquidos para aplanar la curva, porque el gobierno nacional va a seguir ayudando. Pero desde un punto de vista de Cartagena, Cartagena es una ciudad con unos altos niveles de pobreza, un alto nivel de informalidad, y además es una ciudad turística. No, yo estoy seguro que aquí deben haber muchos más infectados de los que se están publicitando. Otra vez, otros lados presupuestales enfocados en salud. En salud para disminuir la pandemia. Y lo otro muy importante es que inmediatamente en ese proyecto de acuerdo debe haber un fondo de cobertura de riesgo urgente para el apoyo
para la microempresa y pyme local. Es decir, todas las secretarías son muy importantes, pero estamos como en un estado de emergencia. Entonces, aquí tenemos problemas de salud y tenemos problemas de salud económica. Los fondos de cobertura de riesgo son muy importantes para poder, a través de recursos líquidos del distrito, apalancar los riesgos de empresarios pequeños que necesiten poner a producir su negocio para evitar las quiebras masivas de microempresas. Miremos la cantidad de restaurantes que están cerrando, miremos la cantidad de bares que están cerrando, miremos la cantidad de comerciantes que están cerrando. Entonces, de ese presupuesto, poder hacer un esfuerzo a nivel distrital y enfocar en esos dos traslados presupuestales grandes que se tienen que el distrito, pues a través de planeaciones, a través de la Secretaría de Hacienda, pues considero que debiera enfocarse en cuánto va para cada bolsa. Ahora, referente a los recursos embargados, pues todos sabemos que eso viene de hace mucho tiempo. Son básicamente por el no POS. Yo considero que hay que buscar una salida jurídica urgente a ese tema. Yo creo que la Cámara está trabajando fuertemente en eso. Pero se necesita caja para poder atacar esos recursos. Yo creo que con los recursos que se tienen, más el apoyo de banca multilateral vía gobierno, sin garantía local, sino con garantía del gobierno, se podría empezar un plan para ir mitigando tanto la parte de la salud como tener ese fondo de cobertura de riesgo para microempresarios. Muy bien. Bueno, yo creo que aquí acabas de mencionar tú unas soluciones muy importantes a la luz de construir o de generar ese fondo, ¿no? También en ese orden de ideas, Napoleón, sí es muy importante conocer de viva voz qué otros planteamientos o qué otras sugerencias o soluciones se pueden generar precisamente como un auxilio, como también ese estímulo a esa pequeña y mediana empresa, que es prácticamente ese tejido empresarial que constituye, en este caso, las empresas de la ciudad. No, Paola, ya yo creo que hay unos temas que pienso que son de los más importantes. Y esto sin el apoyo del sector financiero no va para ningún lado. Y cuando digo el apoyo del sector financiero es empezando desde el Banco Central, que en este caso es el Banco de la República, pasando por los bancos y terminarlo con las instituciones financieras que sirven de segundo piso. No puede ser y no podemos seguir pensando que si el gobierno nacional está lanzando líneas de créditos apalancados por el Fondo Nacional de Garantía, que ha manifestado que le han inyectado 70 billones de pesos para tener coberturas de riesgo del 60%, los empresarios que me han consultado y que estoy asesorando me manifiestan, voy al banco y me dicen que me tengo que llenar un formulario y la respuesta me la dan en 3 semanas. Entonces, en 3 semanas ya es muy tarde. Entonces, ¿qué te están pidiendo? Te están pidiendo otra vez los mismos avales de personas naturales. Te piden prácticamente la misma documentación, como si fueras a pedir un crédito normal en época de bonanza. Eso a nivel de la superintendencia financiera tiene que legislarlo. Es decir, no es que te presten plata con la cédula, pero algo parecido. Es decir, señor, usted es una entidad constituida en Cámara de Comercio, registrada en Cámara de Comercio, muéstreme sus estados financieros y listo. Venga en 5 días y le damos el aprobado. Pero cuando obviamente esto es para empresas constituidas, si voy a constituir una empresa hoy, pues no voy a esperar que mañana me vayan a prestar, de pronto es muy más complicado. Para pymes que vendan menos de 5 millones de pesos, que esas son muchísimas a nivel local, por si no decir la mayoría. Estamos hablando de 5.000, 3.000 millones de pesos a nivel local. Referente a las tasas de interés,
países como Francia, Alemania están prestando a cero interés. A cero interés. Con un periodo de gracia de casi 2 años. Aquí tenemos un periodo de gracia que muy posiblemente va a fluctuar entre 3 y 6 meses, pero unos límites de duración de los créditos que no van a superar los 3 años en algunos casos. Sí. Ahora, ¿qué está pasando con Bancoldes y con Findeter, que son entidades que están dando la mano y van a dar la Sí, mano? correcto. Ya iba a preguntarte, de hecho, eso porque, pues, muchos, lo veíamos en otra entrevista, muchos, digamos, empresarios también están a la espera de ese salvavidas precisamente por esas líneas de crédito de Bancoldes, ¿no? Sí, pero la característica de Bancoldex y Findeter es que esa plata, Paola, no va a ir directamente al empresario. Ujú. Esa plata no te llega directamente a ti como empresario. Esa plata llega al sector financiero, a las entidades bancarias, que vía unas tasas de redescuento, para que entendamos, las tasas de redescuento son unas tasas subsidiadas, en el cual el banco, el gobierno, le subsidia la tasa para que te preste a ti. ¿Qué quiere decir eso? Finalmente que te prestas el banco. No te va a prestar nunca Bancoldes ni Findeter. Entonces, Findeter sacó una línea muy buena. Yo he estructurado créditos con Findeter y nos ha ido muy bien, pero para obras macro. Pero siempre el trámite es a través de una banca comercial. Entonces, cuando tú vas con esas líneas de crédito de Bancoldex, de Findeter y otras que pudieran salir, esa banca de segundo piso, si la señora Paola Mercado va a llamar, señor Bancoldex, por favor présteme 200 millones de pesos para mi crédito, ¿qué le va a decir Bancoldex? En términos normales, al menos que haya una modificación mañana o Vaya pasado. al banco. Hombre, por favor, váyase a entidad, le damos la lista de los bancos y allá usted tramita su crédito. Entonces, eso no es que vaya a ayudar de manera ágil y te gastas 2, 3 semanas en eso, Paola, y a la semana siguiente tienes que pagar la nómina. Sí, correcto. Es Entonces, una ¿qué va a pasar? tramitología ahí Entonces, ¿qué va a que... pasar? Y ojo, la aprobación está sujeta del banco. El banco. Ahora, en otros países hay unas ventanillas directas. Ventanillas directas en las cuales esas coberturas de riesgo, que sabemos que hay unos riesgos que van a, que esa cartera que no se va a recuperar, no toda la cartera en épocas de recesión se va a retirar, se va a recuperar, y el gobierno tiene que entender que todo lo que va a colocar en Bancoldex de Findeter, gran parte pues no se va a recuperar, es normal. Pero hay países y hay opciones, hay economías que tienen una ventanilla única con instituciones de fomento directamente, donde hay unos préstamos directos. Ahora, yo creo que ojalá se pueda avanzar rápidamente hacia eso, porque se pudiera agilizar y se pudiera solucionar una parte del problema. Eso es referente a la oferta de liquidez. Tasas de interés bajas, periodos de gracia más amplios. Y el otro problema que sí yo lo veo, Paola, complejo, realmente, porque el hecho de que tú tengas, así sea que te presten una plata de Bancoldex, de Findeter, vía un banco comercial, tú puedes aguantar 1 mes, 2 meses, pero ¿qué pasa si nadie te compra? Sí. ¿Qué pasa si nadie te compra tu producto? ¿Qué pasa si nadie tiene la intención de consumir lo que tú estás vendiendo o lo que tú estabas acostumbrado a vender? Ahí es ¿Cómo donde se viene el problema. estimula esa demanda, no? Ahí es donde viene el problema y viene el tema de inducir la demanda. Inducir la demanda está en que, voy a mostrar un grafiquito muy sencillo que puede mostrar algo dame un segundito acá. Sí, yo creo que definitivamente tú acabas de señalar algo importante, Napoleón, y es cómo estimulamos esa también demanda interna en todos los distintos ecosistemas que hay, ¿cierto? Porque si bien, y eso aplica para el turismo, eso aplica para también el sector del comercio, entonces yo creo
que ahí nos lleva a generar una reflexión de listo, ¿cómo contribuimos a eso? A comprar lo propio, a poder en este caso darle valor a esa materia prima, esos bienes y servicios, esos insumos que en este caso desde lo local hay. Claro, claro, Paola, es que esa es la clave y ese es un trabajo que se tiene que hacer mancomunadamente. El problema cuando las sociedades no consumen. Hay unas empresas que se quedaron con unos productos terminados, listas para vender y las cogió la crisis. Pero si Sí, la sociedad no consume, las empresas quedan con altos inventarios que nadie va a comprar. Fíjate la cantidad de empresas de zapatos, la cantidad de empresas de carros, por ponerte algo, bienes manufacturados. Viene un colapso empresarial que si no le tienes a quién vender, empieza a despedir trabajadores. Despides trabajadores, si no tienes más opción, cierre las empresas. Cierre las empresas no pueden pagar sus créditos. La congelación de créditos que está otorgando el gobierno es muy importante. Pero ojo, esos 3 meses y en algunos casos 6, partiendo de la base que la demanda y el consumo va a ser igual antes de la crisis, cosa que sabemos que eso no va a ser así. total. Entonces, ¿qué pasa? El problema está en que si los bancos no flexibilizan, ellos no van a poder colocar sus créditos. Y tú sabes que la venta de los bancos no son las cuentas de ahorro, es facturar créditos. Y si no tienen a quién prestarle, así sea que le presten barato, pues no van a tener facturación. Decrece la economía, se genera desempleo y mayor pobreza. En términos generales, por eso te mostraba la gráfica de los otros brotes, en términos generales, cuando hay recesiones, los inversionistas sacan el país de un país a otro. Hombre, hay recesión en Uruguay, me voy para Argentina. Hay recesión Correcto. en Brasil, me voy para Chile. En Venezuela, El problema de este es que si hay recesión en un país, ¿a dónde la vas a meter si el otro país tiene problemas de COVID? total, así es. Entonces, es un efecto complicado en donde las platas están totalmente estancadas por la falta de motivación para consumir. Entonces, en ese sentido, incentivar la demanda se convierte, Paola, en un plan, yo diría que, Prioritario, ¿no? pero prioritario desde el punto de vista académico, empresarial, eh, social. Muy bien. Si tú haces un inventario de las empresas que producen bienes y servicios aquí, realmente como Cartagena, todavía hay mucha dependencia no solamente a nivel internacional, sino a nivel nacional. Entonces yo creo que hay que empezar con una campaña fuertemente, que el país la va a empezar. El ministro de Comercio dijo algo muy interesante, que consuman productos colombianos. Entonces yo creo que hay que empezar a incentivar la demanda local y a entidades como el Centro de Pensamiento, Cámara de Comercio, Alcaldía, juegan un papel demasiado importante. Y no solamente a nivel de oferta de bienes y servicios, sino los términos, cómo se negocian los precios en el mercado. Paula, hay empresas a nivel local que producen aquí, que sus trabajadores trabajan aquí, pero venden su precio a cómo está el dólar en el día. Entonces dice, pero ¿cómo así? ¿Cómo voy a tomar un precio del dólar cuando todo lo que yo hago es colombiano? Pero sí, eso es un tema complicado, entonces vamos a tener que trabajar fuertemente en una reconversión industrial, que el país la viene pidiendo hace muchos años, y que bueno, de pronto había que esperar que el COVID llegara para que se diera. Sí, interesante eso, esa reconversión industrial a la luz de estas dinámicas internas que tenemos que ir generando. Bueno, Napoleón, no sé si vamos concluyendo ya este ciclo de soluciones, yo creo que han sido muy claras, todas desde una perspectiva económica, por supuesto. No sé si de pronto en este caso quisieras mencionarnos algunas otras. Sí, yo diría también que complementando al papel del distrito, cuando digo distrito es la administración pública, pero también entidades que ejercen funciones públicas y que las maneja el derecho privado,
cámaras de comercio, incluso cajas de compensación. Hay que mantener el mecanismo de protección cesante. El problema del mecanismo de protección al cesante es para los que no ganan más de 2 salarios mínimos, pero bueno, mucha gente está quedando desempleada ganándose más, ¿cierto? Entonces eso está siendo una complicación. Recordar lo que hablamos, Paola, de enfocarnos en los traslados presupuestales urgentes para atacar la curva de la epidemia, y también esos fondos de microcrédito donde la Cámara de Comercio y Centro de Pensamiento pueden jugar un papel muy importante. Ahí empieza un diálogo con backholders que se puede sensibilizar el tema. Y yo diría que las transferencias directas, el programa como el PES, por ejemplo, y los programas de participación ciudadana deben ser enfocados en este momento a transferencias más agresivas y monetarias bien estipuladas. Yo pienso que las secretarías lo vienen haciendo, pero ahorita hay que hacerla con mucha más agresividad, porque las transferencias de dinero es lo que en este momento, como te dice la teoría, es lo que te puede mantener medianamente la demanda. Este es un tema de corto plazo, pero hay que apuntar. Yo creo que no hay como correr un sprint en donde tienes que correr los 100 metros planos para que llegue primero. No, hagamos de cuenta que estamos en una maratón, Paola, y que hay que tomar decisiones semanalmente de todos los sectores y ver cómo se sale de esta lo más pronto posible. Cartagena va a sufrir mucho por el sector turístico, y el sector turístico, bares, restaurantes, hoteles, pues infortunadamente les va a tocar levantarse mucho, porque en la medida que haya la apertura de lo que habla el gobierno Duque de confinamiento inteligente, cuarentenas inteligentes, pues son sectores que son los que más tarde se van a abrir, ¿cierto? Y la manera de ver las cosas, pues nos va a cambiar. Así que yo creo que hay que llenarnos de optimismo, ser extremadamente creativos, y yo creo que el gobierno distrital tiene unas herramientas. Y ese tema de los embargos, pues yo sé que es un tema duro, pero yo creo que hay unas instancias legales por estas emergencias que se pueden lograr. Y yo creo que la banca hay que aprovecharla al máximo y exigirle también, para que a nivel distrital, a nivel personal, a nivel empresarial, nos dé la mano a todos, porque si no esto pues va a tener muchas complicaciones. Muy bien, muchas gracias, Napoleón. Yo creo que has resumido y has hecho una verdadera síntesis de esas soluciones que pudiéramos llegar a generar producto de estas reflexiones con expertos como tú. Te quiero dar las gracias, de verdad nos ha permitido estas plataformas estar más cerca de lo que nosotros pensábamos. Quiero darte las gracias, reiterarte en efecto que bueno, que no va a ser la última. Queremos seguir siendo participativos en esta compromiso que tenemos como ciudad, como territorio, como también como institución, ¿sí? Que debemos poner nuestro granito de arena porque Cartagena, porque Bolívar salga mejor librado del COVID. Muchas gracias, Napoleón. Muchas gracias, Paola, por tu invitación, y ojalá pues todo lo que tú estás haciendo y que es muy importante, pues siga dándose, que nos va a ayudar mucho. Muchas gracias. Bueno, que sigas llevando esta cuarentena de la mejor manera posible, y bueno, a cuidarse mucho y quédate en casa, porque no hay de otra. Así es. Gracias. Chao. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Igual.